Bueno, como les estaba comentando, bienvenidos al... Seguimos todavía en el quinto videoblog, pero esta es la segunda parte. Sino que no quería extenderme mucho en un solo video. Em, pero a ver, en ese momento en el que en realidad yo estaba entrando y ni siquiera de una forma suave y sutil, sino completamente abrumadora y, y tosca, ruda, cruda, ¿no? A una realidad que definitivamente no me hacía sentido en esos momentos. Entré con una buena carga de rebeldía. O sea, estaba muy molesta, muy enojada. Había tocado el día anterior un vacío, eso sí. Y esa es una parte interesante de toda esta historia, porque el momento en el que mi hermanita dejó su cuerpo, o sea, cuando ya sus signos vitales se fueron, y yo salí corriendo, me acuerdo, por esta, ¿cómo se llama? Por el corredor del hospital. Salí corriendo, llegué afuera y me caí, y había mucha gente afuera preguntándome, nerviosa, ¿y qué pasó? Yo no podía responder. Estaba en un estado en el que sí les escuchaba y sí podía observar lo que estaba pasando alrededor, pero no estaba en mí. No sé, no sé mucho cómo explicar esto, pero de alguna forma estaba ahí como un observador de toda esta situación. Estaba en un momento de vacío, de total vacío. Se me vació todo lo que conocía acerca de la vida hasta ese momento. Y se me requirió el reconstruir una nueva vida. Pero esto fue, claro, o sea, ahora en estos momentos yo puedo hablar de esto y puedo entender de alguna forma, aunque suene raro decirlo, pero la bendición implícita en todo esto, ¿no? Y es que cuando esto ocurrió, yo me desconecté de todo lo que había sido hasta ese momento, de muchas situaciones que me resultaban difíciles, que me resultaban complejas. Toda la vida había sido, bueno, no toda la vida en realidad. De hecho, cuando fui un poquito más grande, lo que sí era como muy bajo perfil en el colegio. Pero antes pasé por este tema del bullying, o sea, de que me lo hicieron. Entonces sí, era insegura, temerosa, tímida. Cuando salí del colegio, después de tremendo porrazo, dije, ok, vamos a armar una nueva versión. Una nueva versión de todo yo, de todo lo que soy. Y esa rebeldía en la que estaba, porque claro, yo seguía cuestionando cómo así y a cuenta de que se te ocurre que fue una buena idea el que mi hermana se vaya. O sea, no tiene sentido. Era una rebeldía con Dios, con la vida, con el amor, con el Creador, con... Yo no sé con quién. O sea, parecía, a veces se sentía como esa escena de la película Croods, donde se le ve al papá que es un cavernícola y sale y de repente empieza a llover y nunca le había llovido encima y entonces le empieza a darse de quiños con la lluvia. Algo así se sentía. Entonces yo no sabía contra qué darme, pero contra algo había que darme. Y me fui de farra durante mucho tiempo, durante muchos años. Obviamente en algún punto todo esa una ola de sobreprotección vino sobre mí.
Y hoy entiendo por qué fue. Hoy que pude entender algunas situaciones en relación a cómo este evento impactó a otras personas. Porque claro, en esos momentos fue tan intensa la forma en que llegó, que en realidad yo alcanzaba a lidiar con lo mío y ni siquiera observar lo que estaba pasando alrededor. Entonces me costaba mucho el poder mirar, observar a mi papá, a mi mamá. Bueno, mi papá estaba un poco más calmado. Él es un hombre muy apegado a la doctrina católica, a Dios. Nosotros también, pero tal vez en cuanto a doctrinas y a los caminos, sí hay una cierta diferencia, ¿no? En cuanto a las formas. Pero en el fondo, con el pasar de los años y con todo lo que he vivido junto a ellos, claro, me di cuenta de que todos en realidad hablamos de lo mismo, sino que cada uno en un lenguaje tal vez diferente. Pero mi padre lo tomó con un poco más de pausa. Para mi mamá fue muy fuerte. La transformó de por vida. Pero, y a veces ella misma también como que intenta identificar esa versión de ella que conocía y no la encuentra, y eso le asusta. Y la entiendo porque es algo que también sentí durante un tiempo. Pero lo alucinante de mi madre es que nunca jamás de la vida ha dejado de hacer lo que tenía que hacer para ser el motor de la familia, para ponernos de pie, para volver a armar incluso cuando no sabía cómo. Se inventaba. Es una mujer de una inventiva impresionante. Es una mujer de un corazón alucinante. Es una mujer de un carácter de los 1000 demonios, ¿no? O sea, como toda. Y ahí yo soy igual. O sea, también soy muy amorosa para ciertas cosas, muy, muy dulce, muy suave, muy querida y todo. Pero a mí también cuando se me activa el chip también endiablada. Me pongo endiablada. Pero son seres ambos, mis padres, de un amor tan grande, de una fortaleza tan impresionante. Son una bendición de Dios, realmente. Creo que no me pudo haber dado mejor padre y madre que los que tengo. Siempre han estado junto a mí, incluso en momentos en los que hasta yo mismo he considerado que he ido demasiado lejos. No han dejado de estar ahí. Y siempre hemos caminado juntos, o sea, hemos podido, a pesar de lo rebelde que me he puesto, y ahí entra el tema. La rebeldía mía particularmente ha sido hacia mi madre, o sea, direccionada hacia mi madre. Pero no era tanto un direccionamiento hacia mi madre, era más bien era rebeldía hacia todo lo que estaba pasando, hacia ese cambio que no entendía. Y con mi madre somos como dos gatos grandes en jaula pequeña. Esa es un poco la sensación que a veces existe entre ambas. Y el por qué nos es un poco difícil el comprendernos. Sin embargo, nadie conoce el corazón de mi madre como yo y nadie conoce mi corazón como ella. Y en estos momentos mi hijo también. Bueno, y mi papá. Los 4. Fue bonito. O sea, el tiempo nos llevó a un reensamblaje familiar bien especial. Pero durante un tiempo fue muy fuerte
y la rebeldía justamente, o sea, la rebeldía fue la semilla para este reensamblaje familiar que realmente resultó divino. Y bueno, ya les voy a contar por qué en la siguiente parte de este mismo videoblog. ¡Eso! ¡Ese es mi campeón!